El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Este es el último estudio de esta serie sobre las 7 parábolas de Mateo 13, la conclusión del tema. Voy a comenzar leyendo los versículos 49 al 52 de Mateo 13. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a nuestro programa. Leemos entonces en Mateo 13, 49 al 52. El Señor Jesús dijo: «Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Y Jesús les dijo: «¿Habéis entendido todas estas cosas?». Y ellos respondieron: «Sí, Señor». Y él les dijo: «Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas». En los primeros estudios sobre este tema mencioné a ciertos hombres que, a mi opinión, hicieron una mala interpretación de las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Usted recordará que hay una interpretación popular que relaciona al tesoro escondido y a la perla de gran precio con los pecadores que se esfuerzan para llegar a Cristo pagando un precio o haciendo sacrificios para ser salvos. Algunos de esos hombres fueron hombres buenos y piadosos, hombres dignos de imitar en su conducta. Y ninguno de nosotros somos Dios y ninguno de nosotros tenemos la interpretación final de cada pasaje de la Escritura. Pero yo quería decir algo respecto a ellos y hacer esa aclaración. Incluso he sido bendecido con los escritos y otros escritos de estos hombres. Y alguno de ellos decía: la aplicación personal es el alma de la predicación. Y eso es muy interesante. En mis viajes tuve la oportunidad y el privilegio de ministrar frecuentemente la Biblia en universidades y seminarios donde muchos jóvenes se están preparando para el servicio cristiano. Siempre les digo lo siguiente: el propósito de la predicación es cambiar vidas. Cada vez que ministro la palabra de Dios, ya sea a un creyente o a un inconverso, el propósito es el cambio de la vida del oyente, siempre para bien, por supuesto. Si una persona no es salva, mi propósito con mi ministerio es su salvación. Y si estoy ministrando a creyentes, el propósito de ese ministerio es cambiar sus vidas para que sean mejores cristianos y encuentren la voluntad de Dios para sus vidas. La aplicación personal es el alma de la predicación. Un sermón sin aplicación es como una carta que no tiene nombre o dirección en el sobre. La carta puede estar bien escrita, puede llegar correctamente fechada y firmada, pero es absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque nunca llega a destino, termina muerta en la oficina de correos. Me temo que muchos sermones terminen siendo una carta muerta en la oficina de correos, que nunca lleguen al corazón y a la conciencia de la gente que los ha escuchado. Ahora, nuestro Señor concluye esta serie de parábolas con una pregunta. En el versículo 51 Él dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? El solo escuchar estas parábolas no habría beneficiado a los hombres. Si el mensaje tiene el propósito de producir resultados, entonces el intelecto y la conciencia deben responder. Santiago lo dijo de esta manera en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si cada miembro de la Iglesia fuese examinado al final del año para saber cuánto conocimiento bíblico ha escuchado y entendido y luego puesto en práctica, el resultado sería que muchos son tan ignorantes como los paganos que nunca escucharon la palabra de Dios. Los versículos anteriores son una parte necesaria de esta parábola y deberían cambiar nuestro pensamiento y escudriñar nuestros corazones. Nadie nace en este mundo siendo poseedor de la verdad divina.
Mi amigo, usted no hereda el conocimiento bíblico. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Cuando una persona salva o inconversa escucha la verdad de la palabra de Dios, es responsable de responder a la verdad que ha escuchado. Ahora, yo tengo una responsabilidad y confío que con la ayuda de Dios continuaré cumpliéndola, y es ministrar la palabra de Dios. Pero, amado, yo no soy responsable por su respuesta. Lo que usted hace con el mensaje que yo estoy enseñando es su responsabilidad. Y lo que yo hago con lo que Dios me da a través de otros o de mi propio estudio es mi responsabilidad. La ignorancia voluntaria de la voluntad de Dios y de su palabra son sin excusas. El apóstol Pablo escribió acerca de aquellas personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo leemos en Romanos 1:28. Debemos responder a Dios por lo que oímos y por lo que conocemos. Cuando una persona escucha la verdad de Dios y la cree y la obedece, nunca volverá a ser la misma. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué Jesús le dijo a sus discípulos, ¿habéis entendido estas cosas? ¿Todas estas cosas? Vemos que al escuchar la palabra de Dios demanda una decisión por parte del oyente. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, el oyente se enfrenta a la más grande e importante decisión de toda su vida. Como el Señor dijo en estas parábolas, la semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada y continúa siendo sembrada, y los oyentes han estado tomando decisiones. Algunos de los que escucharon, como por ejemplo el rey Agripa en los días de Pablo, allí en el libro de los Hechos, y los judíos en los tiempos de Cristo, hicieron decisiones incorrectas. El rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero el casi no fue suficiente. Cuando este tiempo llegue a su final, vendrá la división de los buenos y los malos. Aquellos que tomaron la decisión correcta entrarán al reino de Cristo, y los que lo rechazaron serán arrojados al lago de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando el Señor preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas?, Él estaba hablando a los discípulos que ya habían creído en Él. Y ellos respondieron, sí, Señor. Pero como ya lo dije anteriormente, los acontecimientos posteriores probaron que ellos no habían captado el significado completo de lo que el Señor les había enseñado. Pero inmediatamente el Señor dijo, por eso, ¿ha observado esto? Por eso, una nueva responsabilidad descansa en nosotros, descansa en ustedes. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esta afirmación de Mateo 13:52 ha sido identificada por otros ministros de Dios como la octava parábola en el capítulo. Yo no voy a discutir este punto. Personalmente estoy satisfecho de que haya solo 7 parábolas. Pero si usted quiere nombrar a esta como la octava, está bien, pero no pierda la aplicación. No perdamos de vista lo que Cristo está tratando de enseñarnos a usted y a mí. Los israelitas no comprendieron porque decidieron no comprender. Vimos esto en Mateo 13, 10 al 16. Ahora, los discípulos eran al menos buenos oyentes y aprendices deseosos. Y entonces el maestro va a esperar la respuesta de sus alumnos. La responsabilidad del que aprende es instruir a otros. Daniel escribió en Daniel 11:33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Escuchar la palabra y tener un corazón familiarizado con ella es un precioso privilegio, pero, amados, es también un privilegio peligroso. El que tiene la verdad de Dios es como un padre de familia. Esta palabra significa dueño de casa o la autoridad de la casa. La palabra griega que él usa aquí es interesante. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y, según mi entendimiento, es usada solo por el Señor Jesús. Cada uno de los verdaderos seguidores de Cristo es como un hombre, cabeza del hogar. En aquella casa hay cosas de valor. Algunas son viejas, otras son nuevas.
Jesús le llama un tesoro. Lo que el Señor está enseñando aquí es que lo importante es lo que un dueño de casa hace con el tesoro. Por estos días, casi con monótona regularidad, he estado tratando de recordarle a usted y a mí mismo que estas parábolas establecen las profecías del reino entre las dos venidas de Cristo. Y además que nosotros estamos viviendo en ese periodo de tiempo. Estas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. A aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos sido enseñados en la verdad de Jesús, tenemos una responsabilidad durante este periodo de tiempo. Hemos estudiado las parábolas de nuestro Señor y su explicación, y ahora Él pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Si es así, entonces usted tiene una gran responsabilidad. Leemos en Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos versículos están simplemente diciendo esto, y los que son maestros de escuela dominical sabrán de lo que estoy hablando. Si usted ha preparado su lección, va a clase, pero tiene una clase aburrida y desatenta, que no responde, es como estar hablando a una pared. Siente que no está logrando nada. Y algunos en la clase que deberían ser maduros y captar lo que usted está enseñando, no lo están haciendo. Entonces el escritor a los Hebreos dice, muchos de ustedes, cristianos, son como ellos. Él dijo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ustedes no están creciendo, han estado escuchando la verdad, pero no han hecho nada al respecto. Nuestro Señor dijo a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, ¿comprendieron estas parábolas? Y ellos dijeron, sí, Señor. Bueno, ya he dicho que usted tiene una gran responsabilidad. El doctor Morgan ha señalado que la palabra entendido significa literalmente ponerlos juntos. Nuestro Señor les había enseñado en las parábolas lo que Él esperaba de ellos durante su ausencia. Y lo que Él estaba pidiendo ahora es que pusiesen juntas todas aquellas cosas. Ahora, Él dice, he estado enseñándoles a ustedes estas parábolas. ¿Pueden ponerlas todas juntas? ¿Han entendido? ¿Han captado todas estas cosas? ¿Vieron los discípulos el cuadro completo mientras era presentado delante de ellos? Si es así, ellos iban a hacer lo que los escribas hacían bajo el antiguo pacto, es decir, interpretar las leyes de Dios. Para que los discípulos llevaran a cabo su misión, tenían que ser mensajeros de la ley antigua y también mensajeros de las verdades nuevas que Cristo ya les había enseñado en las parábolas. Ellos debían discernir entre lo antiguo y lo nuevo, poner a ambos en la perspectiva apropiada y luego comunicarlo a los demás. Ahora, esta es nuestra tarea hoy, trazar correctamente la palabra de verdad. Tenemos tesoros nuevos y viejos. En el Antiguo Testamento encontramos grandes verdades. No debemos dejar de lado al Antiguo Testamento. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero para trazar correctamente la palabra de verdad, debemos ser capaces de relacionar lo viejo con lo nuevo. Hay tesoros en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Jesús se llamó tesoro a la verdad que enseñaba. Después de todo, toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un verdadero tesoro, claro está. Creo que la cosa más valiosa y tangible en este mundo es mi Biblia.
No las páginas impresas, sino el mensaje, el contenido de ella. Yo tengo algunas posesiones como casa, auto, algunas pocas cosas que pertenecen a este mundo, cosas materiales, y pueden ser tesoros hasta cierto grado. Pero el tesoro más precioso y valioso es mi Biblia, la palabra del Dios viviente. Pero la Biblia tiene que ser entendida y explicada a la luz de toda la palabra de Dios. Y las parábolas deben ser entendidas y explicadas a la luz de la enseñanza de Cristo. Y qué tesoro que tenemos, ¿eh? Nosotros somos guardianes, somos custodios de este tesoro. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este tesoro? Lo lógico es compartirlo generosamente con otros. En la primera parábola, el siglo comienza con la siembra de la semilla de la palabra de Dios, lo cual continuará hasta el fin del siglo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es compartir el tesoro con otros. Ahora, el siglo será conflictivo. Ya lo vimos en la segunda parábola. Tanto el obstáculo para el Evangelio y la imitación del mismo estarán presentes. Pero, amados, tenemos vastos recursos, tenemos un tesoro. Sembremos la semilla, compartamos el tesoro y al hacerlo, no nos desanimemos si un gran número de personas no responden favorablemente. Entonces, ¿qué? Si solo el 25% de aquellos que escuchan la palabra de Dios responden y son salvos, entonces alabemos a Dios por el 25%. Hay cizaña mezclada con el trigo. Esto es comprensible. Podemos esperar esto. Las parábolas han explicado el curso del siglo y su consumación. Nuestra responsabilidad es transmitir los tesoros de la palabra de Dios, y ese es el propósito de Dios para con todos sus hijos. Ahora, amados, estamos todos juntos en esto. Desde la perspectiva humana vemos el deterioro de la sociedad a medida que el tiempo avanza, pero también vemos este tiempo desde el punto de vista de Dios. Y esto es que todos los que estamos en la iglesia, los que somos parte de la perla de gran precio, estamos juntos en esto. Todos tenemos una responsabilidad para cumplir. Podemos enseñar, predicar, escribir comentarios, artículos o libros de estudio bíblico. Podemos orar, ofrendar, testificar uno a uno. Podemos compartir de distintas maneras el tesoro que Dios nos ha confiado. Esto es mirarlo desde el punto de vista de Dios. Al observar la historia pasada, podemos ver que la forma en que suceden los eventos es exactamente como nuestro Señor lo predijo en las parábolas. Las mismas son la llave al futuro hasta que Cristo regrese. La situación no cambiará. No sostengamos la idea falsa de que vamos a cambiar al mundo. No dé su dinero, su tiempo y su fuerza intentando cambiar el mundo. Ese no es el programa de Dios. Como se lo dije anteriormente, hay grupos, denominaciones, que piensan que la iglesia va a salvar al mundo y va a cambiar al mundo. Están dando grandes sumas de dinero para enviar a misioneros, y les llaman misioneros, pero todo lo que ellos hacen es enseñar a los nativos cómo cultivar mejor, cómo criar mejor a los pollos y las gallinas, y cómo hacer esto o aquello de mejor manera, tratando de mejorar su condición social. Bueno, ¿le podemos llamar a eso evangelio social? Pero eso no es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese no es el tesoro que Dios nos ha confiado. No hay un programa de mejoramiento global en el plan de Dios antes del regreso del Señor Jesucristo. Esto es lo que las parábolas están enseñando. Esta es la profecía en las parábolas. Nosotros debemos compartir el tesoro. Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, ustedes tienen un tesoro, compártanlo, que otros lleguen a conocerlo. ¿Lo entienden? Y yo agrego las palabras de Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Probablemente usted ha escuchado a Lehmann Strauss decir en otras ocasiones que tiene ya edad para jubilarse. Pero amigos míos, no tengo intención de retirarme. Mientras Dios me dé aliento y voz y fuerza para seguir adelante y compartir el ministerio que Él me ha confiado, no voy a retirarme. Tengo un tesoro.
No puedo guardarlo solo para mí. No, soy un padre de familia, un custodio. Mi cuerpo no me pertenece, Dios me lo ha prestado. Lo mismo sucede con mi voz y con mi mente. Dios puede quitármelos en cualquier momento. Puedo terminar en una institución para enfermos mentales o en un lugar para enfermos incurables, o puedo llegar a perder mi voz. Dios puede quitarme lo que soy y todo lo que tengo. No soy mi propio dueño, pero he sido comprado por precio. Por lo tanto, no voy a cansarme de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharé si no desmayo. Permítame decirle esto: ni los hombres, ni Satanás y los demonios podrán frustrar los planes de Dios. Así que, hermanos míos, y leyendo estoy en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, llegamos al final de esta serie sobre las parábolas de Mateo capítulo 13. Espero que haya sido de bendición para usted. Que Dios bendiga la verdad en cada corazón y que tengan un pequeño refrigerio espiritual al haber considerado este capítulo clave en la comprensión del Evangelio de Mateo. Cerrando, les hago una invitación. Les espero en nuestro próximo programa para comenzar una nueva serie de estudios. Y si Dios quiere, será hasta entonces. Muchísimas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.